buenos días, bienvenidos a su programa Voz es Personas con Discapacidad. Qué bueno que nos acompañan. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la logoterapia y cómo la logoterapia puede ayudar a las personas con discapacidad dándoles pues alivio espiritual, sentido de vivir. Y ya tenemos aquí con nosotros un especialista en este tema. Tenemos a Mauricio Carvajal Guajardo, quien es psicólogo y además es psicoterapeuta y especialista en el tema. Vamos a platicar con él sobre la temática. Bienvenido, Mauricio, qué bueno que te tenemos aquí en el estudio. Gracias, Ana Paula, es un gusto estar aquí en tu programa, como siempre, saludándote. Gracias, Mauricio. Si nos quieres platicar un poquito sobre qué es la logoterapia. Bueno, la logoterapia es, por desgracia, una gran desconocida todavía en muchos ámbitos. Sin embargo, ya es una veterana. Yo te diría, en principio, lo siguiente. Una rebanada de pizza es parte de una pizza, ¿no? Sin embargo, cuando vemos una rebanada de pizza y creemos que es toda la pizza, pues pensamos que esa es la única pizza. Bueno, una escuela de psicología es parte de la psicología. Nada más que se hizo popular por espacio de 100 años y es una escuela formal, con todo su método, su técnica, su teoría, y es el psicoanálisis. Y se ha popularizado tanto que si hablamos de psicología, hablamos de conceptos de psicoanálisis. Y si hablamos de psicólogos, hablamos del doctor Sigmund Freud, fácil, y todo el mundo lo conoce de referencia. Y tiene su mérito, por supuesto. Sin embargo, no es la única escuela de psicología. Y pensamos que la escuela de psicología, o la única psicología, es esta que conocemos. Y no, hay otras rebanadas de la pizza. Y esa es la logoterapia, una rebanada más. Correcto. Es una más de otras más que hay. Hay alrededor de 8 o 9 escuelas de psicología formales con su método, su teoría, sus técnicas, etc. Y la logoterapia o análisis existencial es una escuela formal de psicología, incluso creada también en Austria, en Viena, de donde es el doctor Sigmund Freud y de donde es el doctor Alfred Adler, cuya escuela de psicología es la psicología individual. Él habla del poder, de este asunto del complejo de inferioridad, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, la escuela de psicología llamada logoterapia, logo porque significa en latín muchas cosas, pero enfáticamente sentido, es la terapia o el tratamiento orientado a ayudar a las personas a encontrar sentidos y significados a sus vidas. Y esto es importante, porque un sentido de vida equivale como a saber, cuando te subes a un taxi, ¿a dónde vas? Sería absurdo pensar en subirse a un taxi, decirle al taxista, lléveme pronto, tengo prisa. El taxista le diga, sí señor, ¿a dónde? Eso sí, no sé. Y así conducimos de pronto nuestras vidas, desbocadas, con un furor de acabárnosla lo antes posible, reventándonos, como lo dicen los chavos cuando van a las fiestas, y sin saber qué queremos en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro sentido? Yo hago una pruebita muy sencilla y siempre resulta tristemente reveladora. Yo le preguntaría a todos los presentes, levante la mano la persona que se quiera morir. Y en principio, bueno, tal vez no escuchen bien o se sacó de onda la pregunta, vuelvo a preguntarla. Levante la mano la persona que se quiera morir. ¿Nadie? Correcto. Entonces asumo que quieren vivir, que quieren la vida. Bien, díganme ahora, siguiente pregunta lógica, ¿para qué quieren la vida? Porque entonces resulta absurdo que la gente va a consulta y me dice que detesta su vida, que detesta la pareja que tiene, que detesta la familia que tiene, que detesta el trabajo que tiene, que detesta el cuerpo que tiene. Entonces yo digo, ¿no que dijimos que queríamos la vida? La logoterapia trata de dar cuenta de que las personas podemos vivir silvestremente si no nos damos cuenta que la vida necesita tener un propósito, un para qué ser vivida. Mauricio, decías que no es nueva, que solamente la logoterapia no ha sido difundida como otras escuelas, como es el psicoanálisis. ¿Cuál es la historia? ¿Dónde surge la logoterapia? ¿Desde cuándo estamos hablando de esta tecnología? Sí, bueno, Austria es un país centroeuropeo, de hecho es un país más bien chico, más bien es como del tamaño de Querétaro, para que veamos, dimensionemos. Y en ese pequeño espacio se ha dado mucho talento históricamente, escritores, artistas musicales, etcétera, y se dieron 3 psicólogos de gran tamaño. El primero es el doctor Sigmund Freud, claro, con el psicoanálisis,
de Austria. Después tenemos al señor Alfred Adler, también de ahí, y nace en 1905 Viktor Frankl. Cuando tenía 49 años, Sigmund Freud fue maestro, Sigmund Freud, de Frankl, y Frankl se inicia como psiquiatra, neurólogo, y empieza a formarse como psicoanalista. Y empieza a darse cuenta que, si bien es una disciplina que aporta mucho, sienta las bases para la psicología en general en muchos aspectos, se da cuenta que no cubre ciertas áreas. Estamos hablando ya de las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina por ahí del 17. Estamos hablando del 20. Si él nace en 5, es un chico de 15 años, y de los 15 a 18, 20, se empieza a interesar del comportamiento de los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Veteranos, personas de 18, 20, 25 años, como él, en donde la depresión, el sinsentido, el sentimiento de fatalidad los llevaba al suicidio. Y los métodos del momento no daban, no bastaban, no daban solución. Y entonces empieza a configurar un concepto y empieza a desarrollar la idea de que hay algo que no se está considerando en el ser humano. Y esta consideración es colosal, abismal. Es, digamos, en el mueble, en el ropero que describe al ser humano. Un primer cajón es lo físico. Un segundo cajón es lo psicológico, que es lo que inaugura el doctor Sigmund Freud. Hay un tercer cajón, y ese cajón no se había visto. Y ese tercer cajón es donde habita lo específicamente humano, los recursos que tiene la persona para poder dar frente a las circunstancias adversas, que por cierto nos van a suceder, querámoslo o no. Y eso se le llama triada trágica. ¿Quién no atraviesa por circunstancias de sufrimiento, por circunstancias de culpa y por las pérdidas y eventualmente la muerte, incluso la propia? No hay nadie, por estatus que tenga, por conocimientos que tenga, por lo que sea, no hay nadie que no habita esas posibilidades, ¿no? Se nos mueren los seres queridos, nos hacemos viejos, etc. De eso se da cuenta Hawking. Maravilloso. Y eso se enlaza muy bien con el tema del día de hoy, con el programa del día de hoy, que es discapacidad. Entonces, después del corte, queríamos preguntarte, Mauricio, ¿de qué forma la logoterapia puede ayudar a las personas con discapacidad? De acuerdo. Sí, vamos a corte y regresamos. Quédense con nosotros.